Andrés, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando en este momento. Bueno, como estamos empezando, me vas dando feedback si se me escucha bien o cualquier cosa, ¿ya? Sí, por favor que me confirmen que tenemos el audio bien y arrancamos. Listo, lo tengo acá. Ok, vamos a hablar del futuro del trabajo, Daniel. Nos vas a dejar muchísimas lecciones. Es algo súper importante tanto para las empresas como para las personas, saber cómo va a ser el trabajo y cuáles son esas habilidades que vamos a compartir. Así que te dejo directamente con la presentación. Te agradezco muchísimo por tu tiempo y espero que para todos sea de mucho valor estas pastillas y verdades que nos vas a dejar del futuro del trabajo. Bien, muchísimas gracias. Voy a tratar de ser bastante concreto para poder dar verdadero valor a la gente que nos está viendo, que de pronto está consultando. Yo noté cuando compartí la invitación que hacíamos que trabajó tu equipo de diseño, que mucha gente estaba interesada porque ahora siente que está en un proceso de desvinculación o está en riesgo. Así es que voy a virarle bastante esta conversación hacia allá y ojalá tengamos un tiempo para poder hacer preguntas al respecto. Quiero de verdad agregar valor. Pero hablemos primero de futuro del trabajo. Nosotros, hasta antes del COVID, ya teníamos una advertencia de que teníamos que haber migrado nuestras habilidades hacia algunos aspectos. ¿Qué es lo que estaba pasando alrededor del futuro del trabajo? Básicamente los siguientes fenómenos. El primero, el crecimiento de las BRICS. ¿Cuáles son las BRICS? Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Estos países en poco tiempo van a ser el 80% de la población y por lo tanto iban a ser los mayores demandantes de empleo. Así es que teníamos que irnos preparando. Yo hacía algunas conversaciones de este estilo en los que les decía, nosotros tenemos un vecino que es Brasil, que es un país de estos gigantescos en población y que solamente enfocarnos en poder atender ese mercado, ya sea como empresas o como personas, y ahí va a asegurarnos de alguna manera el que íbamos a estar vigentes. El segundo es la inmersión de la tecnología. Todas las vacantes que están ahora protegidas de cualquier movimiento, inclusive del COVID, son las que tienen que ver con tecnología. Estas aumentan con la demanda de personas que sepan de tecnología, aumenta con tal velocidad que la formación de la gente no puede atender esta velocidad de crecimiento. Así es que ahí había un segundo consejo en este tema del futuro del trabajo, es que relaciones tu carrera con tecnología. No necesariamente que estudies tecnología, sino que relaciones tu carrera con tecnología. Y quizás me voy a poner yo de ejemplo. Yo estudié psicología laboral y mi maestría fue en innovación. Y dentro de innovación me decanté por la innovación tecnológica. Es por eso que ven en mí este mix, ¿no? Que tuvo que ver con hacer multitrabajos, después hacer CUDERT y ahora que estoy haciendo JobFitter. Son soluciones para talento humano que viene de mi primera carrera relacionadas con innovación y tecnología, que vienen de mi segunda carrera o quizás la que es ahora más mi pasión. Entonces, el relacionarnos con la tecnología iba a ser como un segundo seguro alrededor del futuro del trabajo. El tercero es la robotización del trabajo. Hoy por hoy, el 30% de las cosas que hacemos son susceptibles de robotizar. Y esto quiere decir que las compañías están cada vez incorporando más software o robots mecánicos que vayan reemplazando lo que va haciendo ahora la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que aprender dos cosas. La uno, a programar estos robots, es decir, hacer procesos repetitivos que tengan una inteligencia pequeña, que agreguen bastante valor y que sean dirigidos por nosotros. Y lo segundo, que sigamos cultivando en lo que los humanos no siempre nos hemos destacado, que es en la creatividad y el encontrar nuevas soluciones, que eso hasta el momento los robots no pueden reemplazar. Y el cuarto efecto del futuro del trabajo, digamos que la cuarta pata de la mesa sobre la que se está construyendo el futuro del trabajo es el envejecimiento de la población. La mayor cantidad de personas, especialmente las que tienen el mayor poder adquisitivo y educativo, tienden a envejecer. Podemos ver esto
en continentes como Europa o ya inclusive en bastante de Norteamérica y algunos hábitos en América Latina. El matrimonio se posterga, cada vez los jóvenes quieren tener menos hijos o no tenerlos, y esto hace que la mayor cantidad de población empiece a envejecer sobre 40 años. ¿Qué quiere decir esto con respecto al futuro del trabajo? Que todas las iniciativas alrededor de emprendimientos, para donde debíamos apuntar antes del COVID, nuestros negocios tenían también que poner en su estrategia a este sector. ¿Qué es lo que consumen las personas que tienen más de 40 años? Que tienen un poder adquisitivo y probablemente en sus hábitos ya viene temas relacionados con la salud, temas relacionados con el bienestar, temas relacionados con los viajes. Esto es lo que se venía hablando alrededor del futuro del trabajo y ahí habían sacado 10 competencias que eran las importantes ante las cuales nosotros teníamos que estar indagando o formándonos. La primera era pensamiento creativo, la segunda era resolución de problemas, la tercera era inteligencia emocional y así todas las 10 tenían que ver principalmente con habilidades blandas y habilidades cognitivas. Habilidades blandas que tienen que ver más con cómo interactuamos y habilidades cognitivas que tienen que ver más con cómo resolvemos problemas. Sin querer pasar de técnico, lo que básicamente estaba diciéndonos del futuro del trabajo es que las habilidades para las cuales nos habían formado no estaban siendo las más deseadas o las que mejores soluciones estaban dando en los nuevos tiempos. Casi nadie de nosotros había tenido como materias de inteligencia emocional o creatividad o solución de problemas o dirigir a otros o comunicación. Estas eran más habilidades que ganábamos en la interacción informal con nuestro sistema educativo o con el sistema laboral. Pero no quiero concentrarme solamente en eso porque básicamente después del COVID el mundo laboral cambió. Ya estaba bastante revolucionaria toda esta información y ahora nos enfrentamos a una problemática que tiene un montón de desempleo y va a obligar a reinventarnos. Así es que voy a presentar ahora un documento para poder guiarme. Me dan por ahí un like si es que ya pueden ver mi pantalla. Aún no vemos tu pantalla, Daniel. Okay. Listo, ahí sí. Le he llamado a estas diapositivas resetéate, porque quiero quizás que la gente entienda desde dónde viene estos consejos. Yo estudié psicología laboral. Trabajé un tiempo en recursos humanos y me votaron porque no tenía básicamente yo un buen desempeño, la verdad. Esa fue la razón. Y esa circunstancia sirvió para que yo haga un análisis de qué estaba pasando en mi vida. Ahí tomé las decisiones más importantes, como por ejemplo ser emprendedor y por ejemplo empezar a conectar de mejor manera el mundo laboral con el mundo de las empresas, con el mundo de las personas. Yo personalmente me sentía que no estaba siendo entendido, porque yo pensaba que tenía mucho talento, pero la organización en la que yo trabajaba no estaba aprovechando ese talento. Y a partir de ahí, que eso es como hace 20 años, decidí concentrarme muchísimo tiempo en identificar qué es lo que hace que una persona sea talentosa y qué es lo que hace que una compañía la contrate. En medio de esto he cometido algunos aciertos, algunos errores, pero aquí ha estado la fundación de Multitrabajos, que fue la conexión al cual yo fui parte del equipo fundador, en donde la misión era básicamente conectar de forma sencilla, fue la primera .com que había en esa época, queríamos resolver el problema de conectar de forma sencilla las empresas con las personas. En esa época era a través del papel. Esperábamos el domingo, leíamos un periódico y el lunes salíamos a entregar hojas de vida. Esto digamos que lo resolvió. La segunda en la que me involucré fue en la creación de Selecta, que es un talent hunter, que resuelve los problemas que no resuelve normalmente algo como Multitrabajos, que es un talento y especial, un talento destacado, las ofertas que normalmente no se publican. Fundé esta organización con esta curiosidad: ¿por qué las empresas están dispuestas a pagar
y porque otro le contrate una persona. Y ahí encontré una ciencia alrededor de los Talent Hunters. Y ahí pudimos atender alrededor de unas 400 organizaciones en más de 4.000 búsquedas, donde tuve la oportunidad de entrevistar a cerca de 6.000, 7.000 ejecutivos de alto nivel esto me dio un montón de aprendizaje. La tercera fue Kudert, que es una herramienta que permite identificar el talento, las fortalezas de la gente. En medio de la creación de Multitrabajos y Selecta me di cuenta que las empresas se demoraban mucho o no sabían cómo identificar el talento de la gente y cometían algunos errores. Así es que emprendimos el desarrollo de Kudert, que ayuda a identificar el talento de las personas. Y hoy actualmente estoy desarrollando un nuevo proyecto que tiene que ver con el compromiso de las personas, porque no solamente las empresas tienen que conseguir gente talentosa, sino que tienen que comprometerle. ¿Qué quiero decirles con esto? He pasado 20 años de mi vida cometiendo errores y aciertos, pero tengo muchísima información que me lleva como a comentarles lo que ahora les quiero comentar. Hoy por hoy atendemos a mercados en Ecuador, Colombia, Panamá, Perú y un poquito ahora en Argentina, a más de 500 organizaciones que tienen como empleados por lo menos cerca de 1 millón de personas. Entonces, tenemos mucha información que es difícil de concentrarla en una sola charla, pero creo que lo que quiero decirles hoy puede ayudarles a dar ese primer paso. Entonces, en medio de esto, yo me di cuenta que todos estamos tratando de sacarle brillo a lo que teníamos en el pasado y creo que el ejercicio que hace el COVID no es únicamente sacarle brillo, sino reprogramarnos, resetearnos, porque el mundo cambió. Ya lo que hacíamos antes ya no lo vamos a volver a hacer, por lo menos en un par de años. Y igual cuando lo volvamos a hacer, ya habremos aprendido otras cosas que cuando lo volvamos a hacer ya será diferente. Habremos aprendido nuevas habilidades, habremos aprendido diferentes cosas. Y siendo concreto en lo que queremos hablar el día de hoy, todos estamos en riesgo. Los que tenemos empresas, los que somos independientes, los que tenemos trabajo o los que teníamos trabajo. La OIT, en un documento que publicó el 8 de abril, advirtió que el 40% de los cargos de las personas que tienen empleo en relación de dependencia está en riesgo. En algunos países más, en algunos países menos, pero como pueden ver, en Argentina es del 42, en Colombia el 47, en Chile el 40, en Ecuador el 40, en Costa Rica el 43, en Perú el 41, en Bolivia el 38, y así básicamente en algunas industrias un poco más, en otras industrias un poco menos, pero básicamente todos estamos en riesgo. Y eso no significa que va a haber un 60% que no está en riesgo. El que el 40% perdamos el empleo o modifiquemos la forma en la que nos relacionamos con las empresas, implica que las habilidades o los hábitos de consumo también se van a modificar, que van a afectar a ese otro 60%. Ese otro 60% probablemente va a tener que hacer más con menos y va a tener que precarizar de alguna manera sus ingresos. Entonces, el tema al que nos estamos enfrentando ahorita es bastante grave. El BID hizo estas afirmaciones, ¿no? Nuestras estimaciones iniciales indican un panorama muy complicado para América Latina y el Caribe. Estimamos que se podría perder hasta 17 millones de empleos formales y el nivel de informalidad podría llegar al 62%. Estos números se van actualizando y no se van actualizando para mejorar, se van actualizando para agudizar la información que tenemos. Entonces, básicamente nos estamos enfrentando ante un problema que no nos hemos enfrentado en los últimos 30, 40 años. Una crisis global que va a afectar la economía de forma importante y por lo menos la forma en la que veníamos haciendo las cosas se va a ver amenazada y vamos a tener que ser muy creativos en estos nuevos días. Entonces, lo primero que quisiera que entendamos es cuál es nuestro punto A, para después hacer un viaje hacia ese punto B. Tener claro cuál es el punto A es como la parte más importante y el punto A tiene que venir cargado de objetividad. No quizás
por nuestras emociones tratar de aferrarnos al pasado. Hay un proceso de duelo que todos tenemos que vivirlo. Pero en el fondo, en algún momento, algunos ya llegamos, otros vamos a llegar un poquito más adelante, nos vamos a dar cuenta que estamos en un pozo, por ponerle así. Bajamos de estar en un modo normal, algunos un poco más arriba, otros un poquito más abajo, a estar todos abajo, sin importar inclusive si estábamos ocupando un cargo ejecutivo o éramos los dueños de una empresa. Hoy mismo todos estamos abajo, y lo más importante cuando sé que yo estoy abajo es ya no bajar más. Por eso les puse esta frase aquí, ¿no? Si estás en un pozo, lo primero que debes hacer es dejar de cavar, es aceptar la nueva realidad, identificar que estás en una situación de la cual tienes que salir, y no vas a salir si es que no tienes un plan, si es que no tienes un cambio de hábitos y si es que no tienes unas acciones concretas que te vayan haciendo salir de este pozo. No importa si ahora estás un poquito más arriba o un poquito, bastante más abajo, todos estamos ahorita en este pozo del cual debemos empezar a ver cuál es la salida. La salida para resolver un problema es primero entender el problema, y esto es algo que estoy tratando de darles en estos primeros minutos. Existe ahora mucha información alrededor de esto. La primera recomendación que les doy es que se concentren en la información de fuentes oficiales y no en la información que viene ya cargada de interpretaciones políticas o interpretaciones sensacionalistas. Preparémonos alrededor de lo que de lo que podemos resolver, y empecemos con nosotros mismos como base. Es decir, no empecemos a ayudar a otros ni tratar de resolver el problema de otros si no hemos podido resolver primero nuestro problema. Entonces, hablemos de las habilidades que deberíamos tener desarrolladas. Les decía que alrededor del futuro del trabajo habían algunas recomendaciones alrededor de hacia dónde deberíamos ir trabajando los profesionales para poder estar acorde a las necesidades del mundo laboral de hoy. Y en medio de esas, la mayoría eran habilidades que tienen que ver con habilidades blandas y habilidades cognitivas. Aquí en esta diapositiva van a ver que hablábamos especialmente de 5. La comunicación eficaz, la innovación, el trabajo en equipo, la socialización y la adaptación a situaciones que cambian rápidamente. Estas eran las 5 características que ya venían recomendando las instituciones como el Foro Económico Mundial o lo que se recogía de esta reunión bianual del foro de la reunión de Davos que se daba en esta ciudad. Y este mensaje me parece que venía calando en algunas organizaciones, especialmente las tecnológicas, pero era una minoría que las demás las mirábamos como snobs o como novelerías, y no estábamos mirando nuestro sistema educativo hacia allá, sino que más bien estábamos pensando que ese era un tema que no nos iba a afectar. Pero hoy nos damos cuenta que si hubiésemos estado preparados para esto que ya nos venían sugiriendo, nuestra condición sería más ventajosa. Así es que para los que estuvieron como muy atentos, hoy están disfrutando de esta ventaja de ser bastante más ágiles, de haber tenido mejores herramientas tecnológicas y de estar preparados para esta nueva normalidad, en donde las empresas se sienten un poco confundidas y empiezan entre sus procesos de reinvención a buscar a estas personas que estaban ya preparadas sobre estas 5 características que les mostré en esta diapositiva que pasó. Pero actualizando esta información para este momento, es decir, para el día de hoy, yo les sugiero que nos concentremos en que ustedes se hagan una autocalificación alrededor de 3 habilidades. La primera
primera, la empatía. La empatía es, puedo ponerme en los zapatos del otro para poder entender qué es lo que él siente o qué es lo que necesita y en función de ese conocimiento, yo poder ofrecerle una solución. La empatía no es un concepto eh, aspiracional o motivacional, es principalmente un concepto que tiene que ver con que yo pueda entender con claridad qué es lo que necesita el cliente, qué es lo que necesita mi stakeholder y mi solución esté alineada a esto. Todos los que están ahora como más pendientes de estudiar diseño, soluciones basadas en poniendo al cliente en el centro, saben que la empatía ocupa como el 50% de la importancia en la solución de los problemas o de los nuevos servicios. En la búsqueda de empleo, ¿se puede ser empático? Por supuesto que sí. Si es que yo entiendo cuál es la necesidad de la empresa en la cual yo quiero trabajar, entiendo cuál es su nueva normalidad y cuáles son sus nuevas necesidades, probablemente pueda alinear mi oferta como posible candidato a trabajar en esta compañía y eso modifica desde cómo me presento, cuáles son las habilidades que yo estoy resaltando, eh, cómo construyo mi hoja de vida, en fin. La empatía hoy mismo es la clave para poder adaptarnos a la nueva normalidad. Entender a esta normalidad que va cambiando con mucha velocidad requiere que yo sea muy empático para que pueda entender cómo me debo adaptar, cuál es la brecha que necesito para poder acceder a esta demanda que tiene el cliente cada vez más nueva y que tiene nuevas características. La segunda de tres es orientación al resultado. No tenemos ahora la misma posibilidad de cometer errores o de esperar que otro lo haga, porque hoy por hoy lo que las empresas demandan y lo que les va a mantener vivas es que puedan cumplir con los resultados que se están proponiendo en estos planes que ya no son planes estratégicos, sino que son eh, adaptaciones a veces inclusive hasta diarias que necesitan para poder sobrevivir. Quiero que vean como que si estamos ahora, la compañía está en una sala de terapia intensiva y ahí básicamente tenemos algunos indicadores que empiezan a titilar cuando empieza querer darnos una señal de que estamos en riesgo. Y el médico, que somos nosotros, que estamos cuidando esta organización, tiene que tener la habilidad de empatizar en un día, que es entender, y por otro lado, de generar con celeridad y con asertividad los resultados que esa organización necesita en ese momento. Para poder tener orientación a los resultados, hay que estar bien preparado en la industria, en el área y en la claridad de los objetivos que se buscan. Y la tercera característica clave es la flexibilidad. Con flexibilidad lo que queremos decir básicamente es que no nos abracemos, no nos, digamos, resistamos al cambio. Entendamos que estamos pasando un momento de transición que tiene muchísimos aprendizajes y que lo que hoy está funcionando probablemente 2 días después ya no funcione porque o nuestro competidor hizo algo parecido o porque el mercado ya no lo necesita. Hoy todos están como muy pendientes de comprar mascarillas, pero mañana no significa que eso va a seguir siendo así. O el hábito va a cambiar, la forma en la que yo quiero va a cambiar. Entonces, eso hacia adentro como organizaciones hace que lo que estamos pidiendo ahora a nuestros colaboradores probablemente mañana tenga una modificación que puede ser gradual o puede ser transversal inclusive. Hoy yo estaba en el área administrativa y ahora tengo que brindar soporte en el área de ventas. Esto ya lo hemos visto y realmente para nosotros es natural, solo que las organizaciones no han sido construidas de forma natural. Si nosotros vemos en algún deporte, como por ejemplo el fútbol, cuando notamos que el equipo está perdiendo, el equipo y necesita o quiere ganar,
el equipo, por alguien que le está dirigiendo, empieza a avanzar todos, inclusive el arquero avanza algunos metros, los defensas se acercan más a la media cancha, los del medio campo se vuelven más delanteros. Y tienen todos esta flexibilidad y adaptación inmediata para poder hacer los pases y poder acercarse muchísimo más a su propósito con todos los riesgos que eso implica. Hoy necesitamos que en las organizaciones, nosotros como colaboradores, tengamos esa adaptabilidad a través de la flexibilidad. Entonces, si quieren, como el primer consejo es, asegúrense de ser empáticos. Es decir, no den respuestas basadas en el pasado, sino den respuestas basadas en el entendimiento pleno de lo que está ocurriendo hoy con su cliente. Y todos tenemos clientes, ya sé que estamos trabajando en una empresa, tenemos nuestros clientes internos. Si estamos fuera buscando empleo, nuestros clientes probablemente son las empresas que están buscando colaboradores o los headhunters o las personas con las que yo estoy tratando de hacer networking para poder apalancarme y poder encontrar empleo. O sea, todos tenemos alrededor personas que forman parte de nuestros stakeholders y con todos ellos tenemos que ser empáticos para poder encontrar este clic con lo que se está necesitando, que me puede asegurar el que yo estoy en la lista de o colaboradores o consultores contratados. Afinar siempre lo de los resultados, es decir, ahí hay un tiempo, ahí hay una calidad que yo tengo que cuidar y asegurarme de que mi compromiso alrededor de ese tiempo y de esa calidad van a pasar como se ha planificado. Y tener la flexibilidad de poder orientarme o más a la izquierda, o más a la derecha, o más adelante, o sea, más atrás, en función de cómo se vaya configurando este partido en que estamos ahorita en una situación inclusive de pérdida, ¿no? Estamos perdiendo el partido y tenemos que tener esta habilidad de adaptarnos. Hablemos un poco de los headhunters. Yo, como les conté, tengo una empresa de headhunting, conozco muchos headhunters, soy parte de la red global más importante de headhunters, entiendo este mercado. Y hay dos cosas que quiero revelarles. Cuando uno hace una búsqueda de colaboradores, divide al mercado en dos tipos de mercado, el mercado activo y el mercado pasivo. El mercado activo es en donde las personas buscan empleo. Por lo tanto, llego a este mercado activo a través de anuncios. Y que hay una peculiaridad que es importante que la sepan. Siempre que opto por el mercado activo, yo hago énfasis como headhunter en descartar personas por desempeño y preparación deficiente. Porque hay una como regla estadística que hace ver que cuando yo pongo un anuncio, la gran mayoría, el 90% de las personas que aplican a mi anuncio no cumplen con el perfil. Eso no pasa solo en Ecuador, pasa en todo el mundo. Así es que yo lo que hago es, tengo una gran cantidad de postulantes, poco tiempo para validarlo, sus hojas de vida, y tengo que hacer énfasis en que no me estén mintiendo. Esto es poniéndose en los zapatos de un headhunter. ¿Qué pueden hacer ustedes si están aplicando anuncios entendiendo esto? Tienen que tener su hoja de vida bien configurada para que el tiempo que le puede invertir un headhunter sea óptimo. O sea, a veces algunos piensan que cantidad es lo que les va a ayudar y es todo lo contrario. El que se parezca más a una hoja de vida y que sea verdad y que esté ordenada sobre lo que yo estoy buscando va a ser la clave. El segundo tipo de mercado en el que yo busco es en el mercado pasivo, que son las personas que cumpliendo con el perfil no han aplicado mi anuncio, porque no buscan empleo. Normalmente no buscan empleo porque están satisfechos donde trabajan. ¿Y por qué están satisfechos? Porque tienen un buen desempeño. Por eso hay como que una regla en que el mercado pasivo es el que tiene la mejor calidad de candidatos. Y aquí si quieren un primer tip. Traten siempre ustedes de permanecer en la visión de las compañías como un mercado pasivo, es decir, que ustedes son los que escogen y no las compañías. Ahora les voy a ir dando algunos tips al respecto. Pregunté entre algunos headhunters y parte de mi equipo cuáles eran las tres cosas que ellos pensaban que eran las más importantes en las que se concentraban al momento de valorar un candidato. Y también hice una encuesta con personas, con candidatos,
en las que decíamos cuáles creen ustedes que son las cosas más importantes al momento de buscar empleo. Y pueden ver que para los candidatos lo más importante es tener un buen currículum, desenvolverse bien en la entrevista y algo parecido a caer bien, o sea, ser simpáticos, llegar a tiempo, establecer un rapport, lograr confianza con el entrevistador. Entre ese tipo de comentarios decidí ponerle este resumen, ¿no? De caer bien. Entonces, para un candidato, lo que creen que es valioso para el grupo al cual yo encuesté es tener un buen CV, desenvolverse bien en la entrevista y caer bien, ¿no? Tener una relación simpática con las personas con las que se entrevistó. Tener estas cosas puede ayudar de forma importante en lograr la búsqueda o que le contraten. Por otro lado, ya a los headhunters, a la misma pregunta respondieron lo siguiente. Lo más importante es tener una experiencia exitosa o indicios de logro de que haya hecho algo parecido en el pasado que nos garantice que lo va a poder volver a hacer. Entonces, este primer paso, digamos que esta primera característica no lo dicen las personas en la entrevista, sino que los dice su entorno. Si yo soy un candidato y sé de esto, lo que tengo es que asegurarme de tener buenas referencias que dejen claridad sobre lo que yo hago bien, hacer bien lo lo que hago, inclusive si soy alguien novato, es decir, estoy recién en la universidad, asegurarme de que tengo logros concretos que pueden ayudarle al headhunter o a la persona que está haciendo selección a entender que estas cosas que yo hacía se pueden proyectar hacia el futuro. A eso les llamamos experiencia exitosa. Lo segundo, buena reputación. Que el entorno hable bien de mí. ¿Por qué? Porque eso ya es un indicio de que efectivamente hago bien las cosas. Y por otro lado, porque eso me deja un networking que me va a permitir a mí acceder a mejores prácticas, mejores profesionales, consejos, apoyo de profesionales alrededor de mi carrera, porque estas personas, al pensar que yo tengo una buena reputación, al apoyar la forma en la que yo trabajo, están dispuestas a apoyarme en el lugar en el que yo me desenvuelva. Entonces, tener una buena reputación, que es un buen comentario profesional de nuestro entorno, de nuestros jefes, de nuestros pares, de nuestros subordinados, de nuestros clientes, es parte importante y esto es lo que indaga un headhunter. Le pregunta a la gente qué piensa sobre Daniel. ¿Crees que es una persona que ha hecho estas cosas bien? Y lo que responda a este entorno es lo que me genera a mí la mayor cantidad de peso sobre si les considero o no. Y el tercero, la empatía. Que esta persona entienda lo que les decía hace un rato, entienda, se ponga en los zapatos de todos los que están alrededor del proceso de selección y también después tenga esa habilidad para ponerse en los zapatos de los nuevos compañeros, colaboradores, los nuevos clientes. Eso le va a dar una velocidad mayor en esta curva de aprendizaje o en esta curva de selección en un inicio que va a hacer que sea mejor calificado. Entonces, quiero que alineen hoy por hoy su proceso de empleabilidad en función de estas tres características adicionales a las que vimos en las diapositivas anteriores. ¿Tienen ustedes una experiencia exitosa en algo? ¿Hay algo en lo que ustedes han hecho que es valioso, que los demás reconocen? ¿Tienen buena reputación? La gente de su entorno habla bien de ustedes. Si yo les llamo, ellos me responden de forma positiva sobre lo bueno que es trabajar con ustedes. Y tercero, son empáticos, es decir, se ponen en los zapatos de todo su entorno de tal manera que todo lo que ustedes ofrecen está alineado a lo que el entorno espera. Si es que la respuesta es definitivamente sí, van por buen camino. Si es que hay una brecha, concéntrense en ir haciendo que esa brecha sea un poquito más corta. Les voy a proponer ahora, para ir terminando en los próximos 5 minutos, un plan concreto que les va a ayudar a ustedes a dar un primer paso seguro sobre este proceso de empleabilidad, ya sea que están desempleados o están en riesgo o quieren reinsertarse. Les propongo 5 cosas: fortalezas, propuesta, networking, lista y un mientras.
Fortalezas. Creo que esto va a quedar grabado. De todas maneras, si es que hay que compartirlos, lo vamos a compartir para que no se preocupen tanto de anotar, sino más bien preocúpense de entenderme. Fortalezas. Algo que hice que te sorprendió. Esta pregunta les va a ayudar a identificar cuáles son sus fortalezas. Normalmente nosotros pensamos que somos buenos en algo, pero esto debemos ratificarlo con el mercado laboral, con nuestros subordinados, pares, jefes, clientes, las personas que nos conocen laboralmente. Entonces, el primer ejercicio que les pido es que pregunten a 10 personas, le hagan esta pregunta. ¿Hay algo que he hecho que te sorprendió en mi vida laboral? Y la respuesta que buscamos es que la persona cuente cuándo, el momento que vio este comportamiento y cuál fue el comportamiento que vio que le gustó de ustedes. Me gustó mucho la vez que cuando un cliente se quejó, tú decidiste encargarte hasta el 100% de la solución del problema hasta que el cliente nos llegue a felicitar. Eso es algo que me dejó una buena impresión de ti. Entonces, tenemos que lograr hacer estas entrevistas para poder, después de tener esas 10 respuestas, hacer encontrar las coincidencias, y eso nos va a ayudar a hacer una redacción de nuestras fortalezas. Porque el resultado que tiene que salir de este primer ejercicio es que ustedes tengan clara cuáles son sus fortalezas. Para si un headhunter les pregunta cuáles son tus fortalezas, ustedes puedan dar esta respuesta. Mira, mis fortalezas son estas. Y este resultado vino de preguntar a 10 personas de mi entorno que coincidieron en estas historias, por lo cual yo me di cuenta que esto es lo bueno que tengo. Y les va a ayudar a ustedes como a tener una buena autoestima, un buen autoconcepto de por cuál es su propuesta de valor, qué es lo valioso que ustedes tienen. Este es el primer ejercicio. La segunda propuesta. Tenemos que mostrarnos bien. Y LinkedIn va a ser nuestra vitrina, más otras que ustedes vayan considerando. Pero el ejercicio que les pido que terminen es tener un perfil en LinkedIn en el nivel estelar. LinkedIn tiene una forma de calificar, si es que tienes todo completo, es decir, si tienes fotos, si tienes un buen resumen, si es que tienes referencias, te va poniendo una categoría y hay una categoría que llega a nivel estelar. Estudien cómo hace LinkedIn para poder llevarles a este nivel y asegúrense de dedicarle tiempo de calidad para que su resumen en LinkedIn quede en ese nivel. Aquí les quiero dar 5 recomendaciones adicionales que hacen clave el momento que uno está buscando candidatos potenciales en esta importante red profesional. 1, una buena foto. 2, el resumen que tenga menos de 30 palabras y que explique cuáles son sus fortalezas. Entonces, parte del ejercicio anterior va a ser que eso ustedes lo trasladen de forma sencilla al resumen de LinkedIn en menos de 30 palabras. 3, que cuando ustedes hacen las descripciones de las empresas y los cargos en los que han trabajado, se concentren en logros. Logros es, incrementé esto o reduje esto. Llegué primero o ahorré esto. Logré que la organización haga esta. Logré que el equipo se consolide. Logré ganar un porcentaje. O sea, concéntrense bien en los logros de sus trabajos y redáctenlos de forma resumida y clara en sus descripciones. Asegúrense, por otro lado, de tener por lo menos 3 personas de buen nivel que les recomienden. Cuando hablo de buen nivel, quizás no es eso lo que quería decir, sino relacionados con su nivel profesional. Es decir, si yo, por ejemplo, soy un especialista de talento humano, las referencias que tengo que tener, y le doy servicio a las empresas, tengo que tener referencias de empresas que consumen mis servicios. Y básicamente lo que hago es, a través de este networking que voy generando con mis clientes, pido que me referencien. Ustedes también concéntrense en un segundito. Ustedes concéntrense en que tengan 3 personas claves de su industria que les recomienden dentro de LinkedIn.
Y finalmente, esfuércense por escribir un artículo en LinkedIn que muestre su conocimiento alrededor de esta fortaleza que ya encontraron. Dedíquenle un tiempo de calidad, hagan un buen artículo que después de que alguno lo lea, se diga, esta persona sí sabe, me gustaría conversar con ella. Si ustedes siguen este trabajito y hacen una buena configuración de su cuenta en LinkedIn, ya tienen una propuesta. El tercero que les decía era networking. Concéntrense en estos indicadores. Más de 500 contactos target. ¿Cuáles son sus contactos target? Los que tienen que ver con su industria y le generan valor a su propuesta profesional. Normalmente son líderes de la industria, gerentes generales de este tipo de industrias, personas de talento humano de estas industrias, gerentes de área de la industria en la que ustedes están tratando de ingresar, que sean parte de su red de contactos. Empiecen esto con un incremento de 5 diarios. Procuren mantenerse activos en la red haciendo por lo menos un post a la semana. Enfocado esta publicación en lo que ustedes están tratando de mostrar que son fuertes. Si es que yo soy un ingeniero industrial que soy experto en máquinas, probablemente voy a estar publicando cosas alrededor de máquinas. Interactúen en horas laborables y tengan siempre esta actitud de colaborar más que de brillar. Es decir, no traten de que ustedes se vean como los mejores, sino principalmente traten de colaborar con la red para que la red los reconozca y les siga porque sabe que ustedes le están compartiendo contenido de valor. Ya tenemos entonces claras cuáles son nuestras fortalezas, ya tenemos una propuesta, ya estamos trabajando en nuestro networking. Ahora nosotros vamos a escoger a las compañías y aquí viene algo que deberían ustedes asumir como parte clave de la búsqueda. Hagan una lista de las 100 empresas en las cuales ustedes quieren trabajar. No esperen que las empresas les busquen. Ustedes también hagan un proceso de hunting. Encuentren 100 compañías en las cuales ustedes les gustaría trabajar y asegúrense de que se van a posicionar en los contactos de recursos humanos, los gerentes del área de su interés, headhunters que trabajan con estas compañías. Investiguen a estas compañías, entren a sus websites, vean lo que hacen, identifiquen qué es lo que les gusta y redacten una carta para esas 100 contactos en las que les muestran por qué quieren trabajar ahí. Ofrézcanse inclusive como pasantes o como un apoyo externo. Muestren interés en estas organizaciones que tanto les gusta a ustedes y que saben que ustedes van a hacer ahí un feed cultural con estas empresas. Esto, todo lo que les estoy contando es un trabajo y aquí quizás faltó como empezar diciendo que ya sabemos que estamos en un hueco y que vemos la luz al final del túnel y que para poder salir vamos a necesitar que trabajar. Así no sea remunerado, buscar trabajo es un trabajo y necesita la misma minuciosidad que ustedes lo hacen en actividades remuneradas. Ahora, el mercado está desordenado, confundido y reducido económicamente. ¿Qué hago mientras? Ustedes ya han hecho un viaje en el cual han encontrado sus fortalezas. Ya han aprendido a empaquetarse bien teniendo una propuesta. Ya tienen claro cómo deben actuar con las compañías en las que ustedes quieren trabajar y ahí van a tener que mantener y tener la paciencia de que ese mercado se vaya aumentando y se dé la oportunidad. Mientras tanto, esas fortalezas conviértanlas en una propuesta para compañías que no están dentro del target en las que ustedes trabajan, así, en las que ustedes pueden proponer ser asesores o consultores. Hoy mismo hay un montón de empresas que no pueden darse el lujo de contratar ejecutivos o personas de un buen nivel porque su economía no los permite o porque su cultura no está en ese nivel. Pero sí tienen problemáticas que ustedes podrían resolver en 3 meses a un costo accesible que les permite a ustedes estar sobre la ola, tener algo de ingresos y mantenerse preparado para cuando se dé la gran oportunidad. Entonces yo aquí les pongo unas recomendaciones claves para que ustedes se puedan convertir en un asesor consultor. Concéntrense en ser ahora una propuesta que resuelva
un problema real. Yo puedo ayudar a que su flujo de caja se reduzca de 60 días a 30 días. Esta es una propuesta clara. Asegúrense que su propuesta de implementación no tenga más de 3 meses. Si lo puedo lograr en menos de 3 meses. Perfecto. Asegúrense de que tiene un análisis de retorno de inversión. El ayudarle a que reducir que su flujo, su recuperación de cartera se reduzca en este tiempo, le va a ayudar a usted a dejar de utilizar créditos bancarios, le va a ayudar a tener una mejor negociación con sus proveedores y esto le va en el camino, si usted factura 10 millones de dólares, a mejorar un 6% de esa facturación. Si uno hace un 6% de 10 millones versus mi propuesta, pues obvio es un buen negocio. Sobre cuánto cobrar, vean cuál es el salario de su salario y divídanle para 2. Su salario en el mercado laboral al 50% y esa debería ser su propuesta por el trabajo de un mes. Es decir, si yo en el mercado laboral estoy como en el rango de $3,000, mi propuesta de consultoría hasta esta organización son de $1,500 por cada mes y si es que el proceso va a durar 2 meses, este proceso consultivo va a costar 1,500 por 2, es decir, $3,000. Hagan un trabajo de comercialización y trabajen con 2 o 3 empresas. Normalmente pymes, empresas familiares, empresas que tienen potencial de crecimiento pero por sus condiciones de cultura o de conciencia, por ser, digamos, todavía manejadas de una forma muy tradicional, no ven en sus posibilidades el crecimiento a través de contratar profesionales de alto nivel o profesionales expertos y cosas que ustedes sí podrían resolver, de pronto las pueden resolver a través de procesos consultivos. Con todo esto que les he comentado, lo que básicamente les quiero pedir es que se pongan en lo que, nos pongamos todos ahora quizás en el terreno en el que estamos pisando. Es un terreno complicado. Estamos en problemas y debemos dejar de hacerlo más grande, sino que más bien ya tenemos que empezar a ver cómo salir. Y aquí básicamente esta frase de Einstein ayuda muchísimo. En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Pongan en juego su imaginación y sáquenle el mayor partido a esta nueva normalidad. No va a ser sencillo, pero los que se puedan alinear van a salir exitosos hacia este nuevo futuro. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias Daniel, muchísimo valor, muchísimo valor. Si porfa dejas de compartir la pantalla para poder verte y conversar un ratito, hay varias preguntas que se pueden contestar de una forma rápida y claramente durante los días del evento, tanto mañana como el jueves, vamos a responder también esas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer que nuestro perfil brille un poco más con LinkedIn? Lo vamos a poder ver con Paola Durán, que si a mi criterio, y no me equivoco, seguramente es la mejor persona que puede hacer LinkedIn en este país, así que totalmente ahora va a estar súper presente y nos va a dejar muchísimo valor. Y al igual que Daniel, es decir, un perfil limpio de LinkedIn y que te muestre como un profesional altamente calificado es muy valioso y lógicamente te aporta mucho. Ahora, Daniel, yo apunté un par de cosas y dentro de lo que lo que yo iba escuchando, la marca personal de quien está buscando empleo o de quien se quiere hacer un consultor es súper importante. Tú lo dijiste ya con LinkedIn, es decir, hay que ir a golpear puertas y formar esa marca personal. ¿Qué otras habilidades blandas deberíamos cultivar para que nuestra marca personal brille más? Existen, digamos que varias, pero yo te diría que me quedo definitivamente con esta que es la empatía. Para ser empático vas a tener que comunicarte bien, vas a tener que tener cierta inteligencia emocional, vas a tener que tener escucha activa. Entonces, estas otras 3 que te cuento se pueden resumir en la habilidad ya concretada de ser empático. Ser empático es saber observar, saber escuchar, entender de verdad qué es lo que está pasando con la persona con la cual yo quiero interactuar, hacer un mapa de empatía si es que ya te vuelves un poquito más pro y en función de eso responder, ¿no?
Eh, lo que tú dices es muy valioso. El personal branding es básicamente lo más importante cuando tú hablas de empleabilidad. La, hoy tú eres una marca y LinkedIn es como la red profesional hoy por hoy la más popular e importante. Entonces yo me he enfocado en LinkedIn porque es, digamos, si es que ya estás bien ahí en cualquier otra red que salga, probablemente lo que vas a hacer es llevarte esos elementos hacia allá. Pero el personal branding viene básicamente después de entender tus fortalezas. Es decir, no es un acto de marketing, es un acto, perdón, no es un acto de publicidad, es un acto de entender bien quién soy yo, cuál es mi valor, y ahí hay un momento primero de intromisión, de entender bien cuáles son mis fortalezas. Y una vez que entienda bien eso y las pueda explicar de forma simple, de tal manera que los demás puedan entender y además de eso sea interesante para otros, tenga valor, ahí empiezo a trabajar en mi marca personal. Y ahí hay diferentes actores alrededor de cómo hacerlo. Pero lo primero es como entender bien quién soy, por qué soy valioso, cuánto cuesta mi valor y en función de eso empaquetarlo para después poderlo exponer en estas redes sociales. Totalmente de acuerdo contigo. Y yendo hacia las empresas, la cultura organizacional es algo que en esta emergencia no sé, se comprobó quienes de verdad tenían una cultura organizacional asimilada por los empleados, por los colaboradores, y quienes simplemente estaban, digamos, trabajando en remoto sin un enfoque claro de cuál es su misión, su visión y cómo sus valores apoyan su cultura organizacional. Cómo poder identificar como empresa cuál es nuestra cultura organizacional y cómo deberíamos comunicarla. Bueno, tu cultura, la gestiones o no la gestiones, existe. Cuando tú la gestionas, la modelas. Es decir, yo hago que mi cultura tenga estas características. Cuando tú no la modelas, la cultura asume las características del entorno, de los líderes más fuertes, de varios componentes de la cultura. Lo que ahora se ha visto es que las empresas que estaban trabajando mucho en una cultura colaborativa, es decir, que le quitaron peso a la jerarquía y le dieron mayor peso a la colaboración para lograr las mejores soluciones, son las culturas que mejor se están adaptando. Y de hecho, varias de esas están liderando el proceso de cambio. Eh, Aquí es donde las empresas van a decir, ¿por qué no invertí en mi cultura? Porque ahora tratar de hacer una cultura colaborativa en medio de crisis económicas, y ya no tienes los mismos recursos, tuviste que hacer recortes de personal. Por otro lado, tu cliente ahora está adquiriendo nuevos hábitos y está yéndose con las empresas que tienen una mejor cultura. Va a ser mucho más complejo el que tú lo logres, pero de todas maneras igual vas a tener que empezar. Lo que nos está diciendo básicamente este nuevo cambio es que las culturas colaborativas, que son las que son más flexibles y las que no ponen toda la luz y todos los huevos en la canasta del líder, sino que está distribuido esa posibilidad de encontrar soluciones a través de todos los que son la compañía, son las culturas que van a mejorar o van a tener posibilidades de innovar, atraer a los mejores colaboradores, atraer a los mejores clientes, adaptarse al cambio, que es básicamente lo que todos estamos buscando. Entonces, ahí sobre el tema de la cultura hay que hacer un ajuste inicial. ¿Por dónde empezar? Aceptando que no debemos regresar a la rigidez del pasado, adoptar lo mejor del teletrabajo, adoptar lo mejor de estas culturas ágiles, entender, poner al cliente de verdad en el centro, hacer un ejercicio empático y ver qué es lo que realmente necesita y adaptar todo mi proceso para que lo podamos dar ahora en esta nueva economía de confinamiento. Y esta economía de confinamiento que la has llamado nos da también una nueva verdad, que es que las empresas ya no solamente se van a concentrar en el talento local, es decir, muchas empresas han podido encontrar talentos remotos y han comprobado que el talento remoto también es eficiente. Nos preguntan cuáles son las habilidades que tenemos más los ecuatorianos, pero yo le daría un poco la vuelta a esto y diría, ¿cuáles son las habilidades que deberíamos
adaptar para poder competir en esta nueva forma de contratar que las empresas probablemente adopten? Es muy interesante tu apreciación. Contesto las dos. Los ecuatorianos somos emprendedores porque vivimos en un ambiente buca toda la vida. ¿Ya? Nuestra política, nuestra economía y nuestra historia nos ha puesto siempre en un proceso de adaptación. Lo lamentable de esto es que solo pensamos en Ecuador. Entonces, si a mí me preguntas, ¿qué tenemos de bueno? Cualquier extranjero que llega acá y dicen, ustedes son unas personas maravillosas, son empáticas, son generosas, son muy inteligentes, son creativos, pueden sobrevivir en ambientes muy complicados, pueden vivir al lado de un volcán, pueden sobrevivir en medio de líderes que tienen unas características negativas y sobreviven y tienen tiempo para sonreír, que es de alguna manera el fin de la vida. Ujú. Lo que no tenemos bien es que no somos muy ambiciosos. Entonces solo pensamos en Ecuador y Ecuador es un país muy chiquito. Quizás lo que nos estamos aprendiendo, y te digo yo porque yo vengo de un lugar sencillo, he llegado, digamos, a ser empresario y antes veía solo como a mi ciudad, después llegué a ver a mi país y ahora que puedo ver, digamos, a toda América Latina, me doy cuenta de cuál es la diferencia entre el profesional que avanza y el profesional que no avanza. Cuando tú cambias la visión para dejar de ver las noticias únicamente de Ecuador, sino empiezas a ver las noticias globales y te concentras, si quieres, en América Latina, y si es que quieres más foco en Colombia y en Perú, y entiendes esas realidades, no solamente que las conoces, las entiendes, desde el empleo, el tipo de trabajo en Perú es así, el tipo de economía en Colombia es así. Mi carrera en Colombia compite con esto, mi carrera en Perú compite con esto. Mis posibilidades de empleabilidad no deben ser medidas únicamente en Ecuador, deben ser medidas en estos tres países y después ir creciendo. Cuando tú empiezas a enterarte de que el mundo es más grande y que tu ambición empieza a ver que las soluciones que tú tienes aquí en Ecuador se pueden adaptar e inclusive hasta mejorar las necesidades que existen en estos países vecinos, lo mismo pasa con Perú, ¿no? Perú que vea más a Chile, que vea más a Argentina, que vea más a Ecuador, a Colombia, o quizás un mercado más grande, los colombianos que vean más hacia el Centroamérica. Es decir, que dejemos de tener esta visión solamente de país y empecemos a ver una visión más global. Ese momento, nuestra vara para podernos preparar aumenta y por lo tanto nuestra empleabilidad mejora. Entonces, este ejercicio de autoconocerse y después compararse con un mercado más grande es quizás lo que yo recomendaría a los ecuatorianos y a los latinoamericanos en general. Bueno, pues sí, hay una frase, no me acuerdo en dónde la escuché, pero sí deberíamos pensar global y actuar local. Es decir, si nosotros pensamos en la globalidad, pero vamos escalando de a poco desde lo local, muchas cosas van a hacerse mejor, ¿no es cierto? Entonces, agradezco muchísimo, Daniel, por tu tiempo, por tu excelente aporte. Las personas han estado súper atentas. Agradecemos también a todas estas personas que hemos tenido aquí durante todo el evento. Han sido casi 3 horas de contenido y de valor que esperamos que les haya servido muchísimo. Nada más agradecerte y un último mensaje, porfa, Daniel, para la gente. Ánimo, todo pasa. Y el primer paso es empezar a conocerse. Empecemos por ahí y todo va a empezar a cambiar. Listo, Daniel, te agradezco mucho.